Hare Krishna, ¿cómo están todos? Bueno, agradecido en primer lugar por la invitación que me están haciendo para poder dar la clase de Bhagavad Gita, capítulo 5, verso 18 del Bhagavad Gita, tal como es. Vamos a, en primer lugar, a recitar Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, estamos entonces leyendo el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 5, Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna, texto número 18. Vidya Vinaya Sampane Brahmane Gavihastini Shunishaiva Swapakesha Pandita Samadarshina. Este verso dice así: los sabios humildes, en virtud del conocimiento verdadero, ven con la misma visión a un manso y erudito brahmana, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un comeperros, un paria. Significado por Srila Prabhupada. Una persona consciente de Krishna no hace ninguna diferencia entre especies o castas. Puede que el brahmana y el paria sean diferentes desde el punto de vista social, o que un perro, una vaca y un elefante sean diferentes desde el punto de vista de las especies. Pero esas diferencias de cuerpo son insignificantes desde el punto de vista de un trascendentalista erudito. Eso se debe a la relación que todos ellos tienen con el Supremo, ya que el Señor Supremo, por medio de su porción plenaria como Paramatma, se halla presente en el corazón de todo el mundo. Esa clase de conocimiento acerca del Supremo es verdadero conocimiento. En lo que respecta a los cuerpos de diferentes castas o diferentes especies de vida, el Señor es igualmente bueno con todos, porque Él trata a cada ser viviente como un amigo y aún así se mantiene como Paramatma, sin importar las circunstancias en que se encuentren las entidades vivientes. Como Paramatma, el Señor está presente tanto en el paria como en el brahmana. Aunque el cuerpo de un brahmana y el de un paria no son iguales, los cuerpos son productos materiales de diferentes modalidades de la naturaleza material, pero el alma y la superalma que están dentro del cuerpo son de la misma calidad espiritual. Sin embargo, la semejanza que hay entre las calidades del alma y la superalma no las vuelve iguales en cantidad, ya que el alma individual solo está presente en ese cuerpo específico, mientras que el Paramatma está presente en todos y cada uno de los cuerpos. Una persona consciente de Krishna tiene pleno conocimiento de esto y por lo tanto es verdaderamente erudita y tiene una visión equitativa. Las características similares que hay entre el alma y la superalma son las que ambas son conscientes, ambas son eternas y ambas son bienaventuradas. Por lo que las diferencia es que el alma individual es consciente dentro de la limitada jurisdicción del cuerpo, mientras que la superalma está consciente de todos los cuerpos. La superalma se halla presente en todos los cuerpos sin distinción. Om Jnana Timirandasya Yananjana Shalakaya Shakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivushan Swami Niti Namine. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunjavadi Pashatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhuvya Vacha
Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hari Om Tat Sat. Bueno, este es un verso del Bhagavad Gita bastante citado, ¿no? Bastante conocido. Los sabios humildes, en virtud del conocimiento verdadero, ven con la misma visión a un manso y erudito brahmana, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un comeperros, paria. Este verso está hablando acerca de una visión que un trascendentalista, ¿no es cierto?, una persona que se quiere situar más allá de este plano ilusorio material, debe desarrollar, que es, podríamos decir, una visión de rayos X, ¿no? Una visión de ir más allá de lo aparente para llegar a lo esencial. Entonces, el hecho de poder, a pesar, digamos, de percibir lo externo, ¿no es cierto?, poder sobrepasar esa visión externa y poder llegar a la visión esencial de las cosas, que es que todos somos parte y porciones de Krishna, ¿no es cierto?, y que todos tenemos también la presencia de Paramatma que nos acompaña. Entonces, en ese sentido, esa visión de igualdad nos permite desarrollar una actitud ecuánime, un comportamiento y actitud ecuánime hacia todo lo que existe, hacia las demás entidades vivientes, y de esa manera no quedar atrapado ni confundido por la variedad externa e ilusoria de las formas que se manifiestan en este mundo. Entonces es importante, como que aquí comienza el verso, el sabio humilde en virtud del conocimiento verdadero, dice. ¿No? Cuando dice el sabio humilde, es como una condición, ¿no?, de que es sabio, es humilde, y como es sabio y humilde, puede acceder justamente a ese conocimiento verdadero. Y la verdad es que sin, digamos, tener esa humildad, ¿no es cierto?, y sin tener esa sabiduría, ¿no?, nosotros no podemos acceder o no podemos poseer más bien el conocimiento verdadero. Y ese conocimiento verdadero tiene que ver justamente con esto, de poder traspasar las apariencias, traspasar la cobertura externa, ¿no es cierto?, propia de un mundo ilusorio, y poder acceder, digamos, a la esencia, que es esta visión universal, donde podemos apreciar que hay una unidad cualitativa, ¿no es cierto?, una unidad entre todos los seres que existen. Y esta visión, en el fondo, nos permite también poder relacionarnos con los demás también de un modo parejo, sin hacer diferencias ni distinciones, sin valorar a alguien más que a otro, porque realmente estamos viendo, ¿no?, la esencia, ¿no?, que son parte y porciones de Krishna. Hay una acharya que plantea por ahí que todas las personas, plantea en un pasaje, digamos, de lo que él escribe, plantea que todas las personas de este mundo, o todas las entidades vivientes, deben ser tratadas con ese amor, digamos. ¿Por qué? Porque todas, digamos, de alguna manera, todas forman parte, o todas son hijos de su Señor, ¿no? Esa es como la idea que él tiene, ¿no? Como todos son hijos del mismo Padre o son hijos de su mismo Señor, entonces deben ser tratadas desde esa perspectiva. Entonces, si uno es capaz de reconocer, digamos, a un Padre común, evidentemente surge el sentimiento de fraternidad también, ¿no? Uno se vuelve fraterno porque reconoce que en realidad todas las entidades vivientes también forman parte de Krishna y son hijos de Dios en ese sentido,
y por lo tanto son nuestros hermanos. Ese concepto que es del cristianismo, que también podría ser, que es más propio del cristianismo, se habla más de los hermanos, ¿no? Podría ser aplicado también en este contexto, de que nosotros podamos ver a todas las otras entidades vivientes también como nuestros propios hermanos. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo la existencia de un Padre común. Entonces ese sentimiento fraternal, ese sentimiento de fraternidad surge a partir de reconocer la presencia o la existencia de un Padre común. Y podemos ver que este sentimiento, o esta más bien, más que este sentimiento, esta percepción, esta comprensión, también existe en los santos. San Francisco de Asís era un ejemplo vivo de esto. El hermano Sol, el hermano Árbol, la hermana Luna, el hermano Burro, que era el cuerpo, como él lo llamaba. Él tenía esta concepción de que todas las entidades vivientes son sus hermanos. Una vez Srila Prabhupada fue a un monasterio franciscano y le empezaron a contar la historia de San Francisco. Él no la conocía, ¿no? Él no conocía a San Francisco. Y cuando él escuchó los síntomas que él tenía, digamos, los síntomas que él manifestaba, él pudo determinar y dijo, él es un alma muy avanzada, es un Paramatma Vadi. O sea, aquel que ve la presencia de Paramatma en cada una de las cosas que existen. Entonces, ese era el veredicto, podríamos decir, que Prabhupada dio en relación a San Francisco de Asís. Entonces, esta visión ecuánime, ¿no? Esta misma visión de poder ver a un erudito brahmana, a un, como dice aquí el Bhagavad Gita, a un perro, a un comeperro, a un paria, ¿no? A una vaca, a un elefante, etcétera, con la misma visión, se desarrolla, ¿no es cierto?, en virtud de esta visión espiritual que nos va volviendo ecuánime, no solamente en el sentido de la visión en relación a la otra entidad viviente, sino también ecuánime en relación a los sucesos y a los eventos que van ocurriendo en este plano, ¿no? Entonces uno se va volviendo desafectado, uno se va afectando, digamos, por las dualidades, ¿no? Así como dice el Bhagavad Gita, Matra Sparshas tu Kaunteya, el 2.14, Sitoshna Shukadukada Gama Payinonitias Tam Titishasva Bharata, que la aparición y la desaparición de las estaciones del invierno y el verano tienen su aparición y su desaparición a su debido tiempo, que la felicidad y la aflicción son tales como la aparición y la desaparición de las estaciones del invierno y el verano, ¿no? Y que ellas tienen, digamos, su tiempo limitado, ¿no es cierto? Desaparecen en algún momento, o aparecen y desaparecen, y que la persona sensata no se disturba, ¿no es cierto?, por estos cambios, por esta dualidad. Entonces nosotros debemos desarrollar también esa clase de tolerancia, ¿no? Uno debe aprender a tolerar esta dualidad que surge. Y por practicar, digamos, la tolerancia, por practicar esa tolerancia constantemente, entonces uno va trascendiendo la dualidad. Entonces una de las primeras cosas es no quejarse, no lamentarse. Porque cuando uno se lamenta y se queja, le está dando mucha importancia a los eventos que surgen en este mundo material, a los fenómenos que surgen. No quejarse, que sería como darle mucha importancia, exagerar, digamos, ¿no? Diríamos, es un tipo de exageración la lamentación, ¿no? En un sentido negativo. Y tampoco se explica que debemos regocijarnos cuando aparecen cosas que son muy deseables en general para todo el mundo.
cuando obtenemos una ganancia material no debemos tampoco regocijarnos, porque eso también altera el equilibrio. El estado de ecuanimidad es un estado de equilibrio. Por lo tanto, el Bhagavad Gita nos insta a no regocijarnos cuando obtenemos algo agradable, ni a lamentarnos cuando obtenemos algo desagradable, sino nos insta a mantenernos siempre en un estado neutral, manteniendo una misma disposición interna. Y de esa manera entonces nuestra conciencia puede trabajar en la dirección correcta, puede enfocarse, digamos, en nuestro objetivo, que es enfocarse, ¿no es cierto?, en la adoración de Krishna, en el servicio a Krishna, en pensar constantemente en Krishna, en esa meditación, ¿no es cierto?, en el servicio devocional. Si nosotros nos volvemos ecuánimes, es la única forma de poder enfocar la mente 100%. Pero si la mente está disturbada, si la mente está agitada por esta dualidad, entonces no es posible. Entonces solamente una mente que está en calma puede acceder incluso a Paramatma, se dice eso, aquel que ha alcanzado la tranquilidad de la mente puede llegar a Paramatma. Hay un verso aquí en el Bhagavad Gita que habla acerca de eso, ¿no? Vamos a leerlo. Pero antes de eso vamos a leer este otro verso, del 6.26, que dice: de lo que sea y donde quiera en que la mente deambule debido a su naturaleza vacilante e inestable, uno debe sin duda apartarla y ponerla de nuevo bajo el control del yo. Y hay este otro verso también que dice: un verdadero yogi me observa a mí en todos los seres, que tiene relación con esto, ¿no? Y también ve a todo ser en mí. En verdad la persona autorrealizada me ve a mí y el mismo Señor Supremo en todas partes. Que tiene que ver con lo que estamos con el 5.28. Y después el 6.30 dice: aquel que me ve en todas partes, la misma idea, ¿no? Y que ve todo en mí, yo nunca lo pierdo a él y él nunca me pierde a mí. Entonces vamos a leer aquí una pregunta que se está haciendo. ¿Por qué? Vishwamitra Prabhu dice: ¿por qué si en el Bhagavad Gita Krishna está alabando la ecuanimidad, cuando él actúa dentro de este plano ilusorio hace diferencia entre demonios y devotos e incluso alienta a Arjuna a ver dualidad y diferencia entre parientes buenos y malos? Pareciera dar un ejemplo contrario a la visión ecuánime. ¿Podrías explicarme esto? Muy buena pregunta. Bueno, tenemos que entender de que esas diferencias que Krishna está haciendo es porque también existen diferentes niveles dentro del avance espiritual. El hecho de establecer, por ejemplo, así como un devoto puro, por ejemplo, desciende a la plataforma de Madhyama para poder predicar y tiene que hacer diferencias, ¿no es cierto?, entre quienes son los favorables, las personas teístas, quienes son los asuras, los demonios, quienes son los inocentes, para poder, en el fondo, saber con quién está hablando y poder predicar acorde. De la misma manera, el Señor también tiene una discriminación cuando viene a este mundo material y asume un rol, una postura, podríamos decir, en ese plano, para poder proteger a los piadosos, ¿no es cierto?, y aniquilar a los infieles, como dice el capítulo 7 al principio. De este capítulo se habla acerca de estos versos. Entonces aquí dice que un segundo, creo que estoy confundido y no está en el capítulo 7, ya me olvidé dónde está.
o creo que sí, pero más adelante. 7 será 8. Bueno, pero básicamente ese verso habla acerca de que el Señor viene, ¿no es cierto?, a restablecer los principios de la religión, ¿sí?, y a aniquilar a los infieles, o sea, a los elementos perturbadores. En el significado Prabhupada explica de que el Señor viene porque protege, digamos, a sus devotos, a las personas piadosas, de estos elementos, digamos, que están generando perturbación, que lo están perturbando. Entonces, es necesario en ese sentido, para poder establecer el Dharma, para poder proteger a esta gente piadosa, es necesario que el Señor cumpla con esa función. Ahora, es una función que obviamente es un tipo de función que está en un nivel, pero cuando el Señor está recomendando la ecuanimidad, lo está recomendando para aquellas personas que quieren trascender el plano ilusorio, que quieren trascender el mundo material. Para esas personas, Krishna recomienda y ensalza y alaba, como usted está diciendo, digamos, esta cualidad de la ecuanimidad. Entonces tenemos que entender los contextos y los planos en que el Señor actúa. En ese plano, digamos, está actuando para proteger, digamos, a las personas fundamentalmente y dejar sentados, digamos, los principios de la religión, que son necesarios, o restablecerlos, que son necesarios que existan. La religión tiene diferentes planos también. Hay el plano de las actividades piadosas, por ejemplo, el plano del conocimiento, el plano de los yogis, los que meditan, ¿no es cierto?, la superalma, y está el plano de los bhaktas que se dedican al servicio amoroso del Señor, ¿no? Son diferentes planos. Entonces, tenemos que entender que esa actividad en sí del Señor, de matar a los demonios, tiene un propósito de restablecer los principios de la religión y proteger a las personas piadosas que están siendo perturbadas por los impíos. No sé si se entiende, Prabhu Vishwamitra. Dígame si se entiende o falta algo más. Mientras Prabhu Vishwamitra responde, ya, ok, se entendió. Bueno, entonces estábamos hablando del capítulo 6, ¿no es cierto? En el capítulo 6 está este verso que habla acerca de cómo para poder acceder, ¿no es cierto?, a Paramatma, a esa visión de Paramatma, uno tiene que alcanzar primero la tranquilidad de la mente. En ese verso se habla. Estamos tratando de encontrarlo aquí. No se aburran, por favor. Va. ¿Qué pasó con el verso? Se me han perdido todos los versos hoy día. Aquí dice, aquel que ha conquistado la mente, ya ha llegado a la superalma, porque ha conseguido la tranquilidad. Para ese hombre la felicidad y la aflicción, el calor y el frío, la honra y la deshonra son todos lo mismo. Vamos a repetir este verso que es muy importante. Aquel que ha conquistado la mente ya ha llegado a la superalma porque ha conseguido la tranquilidad.
Para ese hombre la felicidad y la aflicción, el calor y el frío, la honra y la deshonra, son todos lo mismo. Significado por Srila Prabhupada. En realidad, toda entidad viviente tiene la función de acatar los mandatos de la Suprema Personalidad de Dios, quien está sentado en el corazón de todos como Paramatma. Cuando la mente la desencamina en la energía ilusoria externa, uno se enreda en las actividades materiales. Por lo tanto, en cuanto se controla la mente a través de uno de los sistemas de yoga, se debe considerar que ya se ha llegado al destino. Uno tiene que acatar los mandatos de un superior. Cuando la mente de uno está fija en la naturaleza superior, no queda más remedio que seguir los mandatos del Supremo. La mente tiene que admitir alguna orden superior y seguirla. El efecto de controlar la mente es que de un modo automático uno sigue los mandatos del Paramatma o la superalma, debido a que aquel que se halla en estado de conciencia de Krishna alcanza de inmediato esa posición trascendental. El devoto del Señor no es afectado por las dualidades de la existencia material, es decir, la aflicción y la felicidad, el frío y el calor, etc. Ese estado es samadhi en la práctica, o absorción en el Supremo. Entonces, este estado de ecuanimidad nos permite acceder a Paramatma. Este estado del control de la mente, la tranquilidad de la mente, nos permite poder traspasar el ruido de la mente, las imágenes ilusorias, holográficas, como diría un amigo por ahí, ¿no es cierto?, que se manifiestan en la mente, traspasar la cortina alucinante, como diría Prabhupada en el tercer canto, también tiene un significado que denomina la energía ilusoria como esa cortina alucinante. Poder traspasar la cortina alucinante, ¿sí?, y acceder a lo que está de fondo. Y lo que está de fondo, claro, es Paramatma, pero también, en última instancia, el mundo espiritual. Entonces, podemos darnos cuenta de que ese descontrol de la mente surge también producto de los deseos materiales que están ahí. Los deseos de querer de alguna manera dominar la naturaleza material, los deseos de querer explotar, dominar, controlar, y los deseos de querer disfrutar también la naturaleza material. Eso genera una ansiedad espontáneamente, ¿no? De hecho, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, en su comentario Anuvriti del Upadeshamrita, dice que cuando el alma se pone en contacto con la energía material, surge una tendencia que se llama la inconstancia de la mente fluctuante, Aviroda Priti. Y surge otra tendencia que es Aviroda Yukta Kroda, que es la ira que surge de la frustración. Entonces son dos tendencias. Entonces la mente en general está insatisfecha siempre por algo, porque no ha podido conseguir controlar de cierta forma, no ha podido de la forma que quiere, no ha podido conseguir, digamos, el dinero que quisiera ganar, no ha podido conseguir el estatus, ¿no es cierto?, que quisiera conseguir, no ha podido en el fondo disfrutar o controlar de la manera que quisiera, y por lo tanto eso le genera una suerte de frustración que se traduce en una insatisfacción interna, que en el fondo es un estado irascible, es un estado de ira contenida, ¿sí? Eso es por un lado, ¿no? Y está el otro estado de Aviroda Priti, que es la inconstancia de la mente fluctuante, ¿no? Que la mente es como un gorrión que anda saltando, ¿no es cierto?, de un lugar a otro, así como un gorrión que salta de rama en rama, o un gorrión que tiene esta actitud hipervigilante. No sé si han dado cuenta los gorriones a veces que son hipervigilantes, que están mirando de un lugar a otro, siempre están como en una actitud de ansiedad, porque están deseosos siempre de algo, ¿no? El alma
digamos, condicionada, siempre está deseosa de obtener algo, ¿no? Siempre está en esa dinámica de querer desear. Y el deseo material es el que produce la agitación de la mente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente produce la paz y la tranquilidad de la mente? Es cuando uno abandona toda esperanza de querer disfrutar y controlar dentro de este mundo material. Ahí es donde se genera la paz de la mente. Es como que sobreviene un descanso. Uno descansa. La mente de uno se apacigua porque ya no hay ningún anhelo material, ¿no? Pero cuando la mente está llena de esos anhelos, de esas expectativas, entonces lo único que encuentra es agitación, perturbación y también insatisfacción, frustración por no poder obtener en tiempo y forma lo que anhela, tanto anhela. Hay una historia, ¿no?, de Alejandro Magno, cuando Alejandro Magno se disponía a conquistar grandes territorios. Ya había conquistado casi todo el mundo, pero todavía le faltaba alguna parte. Iba caminando, ¿no es cierto?, con su ejército, dispuesto a conquistar lo que le faltaba del mundo en una campaña militar, y se encuentra con un viejo amigo que era Diógenes. Diógenes el cínico, le llamaban, era un filósofo que era muy austero, que solía vivir en un barril, así como el Chavo del Ocho, ¿no? Era muy austero, de hecho una de sus premisas, digamos, era renunciar completamente a cualquier apego dentro del mundo y vivir así. Era como un tapasui, alguien que practica mucha austeridad y entiende que las posesiones son un estorbo más que un bien. Esa era su filosofía, entonces, y era muy sarcástico también. Tenía una forma de instruir muy sarcástica, muy particular. Entonces Alejandro Magno tenía una cierta proclividad también a la filosofía, también se sentía a gusto, digamos, con los filósofos, porque era un hombre que tenía cierto grado de inteligencia. Piensen ustedes que los chatrias también tenían buena conexión siempre, o buena relación en general con los brahmanas, con las personas intelectuales, digamos, sabias, de mayor conocimiento, quienes eran sus consejeros en general, ¿no? Entonces, cuando se disponía Alejandro Magno a ir a conquistar, se encuentra en el camino a Diógenes, que está en el suelo tomando el sol. Y entonces Diógenes le pregunta: ¿y hacia dónde te diriges con tanto ímpetu, no? Entonces Alejandro Magno le responde: bueno, me dirijo a conquistar esta zona del mundo. No me acuerdo exactamente cuál era. Ya, ¿y qué vas a hacer después? Bueno, después voy a conquistar esta otra parte del mundo. Ah, mira, ¿y después qué vas a hacer? Bueno, después voy a conquistar esta otra parte. Ya, ¿y después qué vas a hacer? Bueno, después voy a conquistar el mundo completo. Bueno, ¿y luego qué vas a hacer entonces? Bueno, voy a descansar. Entonces viene Diógenes y le dice: ¿y por qué no descansas ahora? Tanta matanza, tanto esfuerzo, tanta gente involucrada en tus campañas militares, tanto sufrimiento al final y ansiedad, y tu objetivo es descansar. ¿Por qué no descansas ahora? Mira, yo no tengo nada y estoy descansando. Y hasta mi perro, y tenía su perro que estaba ahí al lado, un perro que lo acompañaba, de repente un perro vago, que también estaba de guata al sol ahí descansando, ¿no? Entonces Alejandro Magno se queda reflexivo, y ahí viene Diógenes y lo remata y le dice: ¿sabes cuándo vas a descansar realmente? Cuando renuncie al deseo de conquistar el mundo. En ese momento vas a poder descansar realmente. Entonces esta es la lección o la instrucción que le está dando Diógenes a Alejandro Magno, ¿no? Ese deseo de querer conquistar el mundo de alguna forma, ¿no? Conquistar lo que sea.
¿Mm? Es lo que genera esta ansiedad, este deseo de querer obtener algo, ¿no? Lo que el Bhagavad Gita dice como la actitud, la actividad fruitiva, ¿no? El estar empeñado en obtener un fruto, ¿no? Obtener algo con que satisfacerse. Y esto surge fundamentalmente por una visión también o más bien un sentido, ¿no es cierto?, de que nosotros somos el centro. Al sentirnos el centro de todo lo que existe, entonces caminamos por la vida sintiendo que yo soy el que percibo, yo soy el que disfruto, yo soy el que hago. O sea, como que nuestro sello, nuestra firma está puesta en todo. En vez de ser nosotros lo predominado, lo que justamente lo que se nos recomienda es que nosotros no actuemos como purushas, como controladores, sino que actuemos y sintamos, ¿no es cierto?, y nos percibamos a nosotros mismos como purushas, como lo predominado. O sea, nosotros no somos los observadores, sino nosotros somos lo observado en ese aspecto, ¿no? Por eso sí, la Bhaktisiddhanta decía que nosotros no debemos esforzarnos tanto por ver a Krishna, sino esforzarnos porque Krishna nos vea a nosotros. Llamar la atención de él. También se explica que cuando uno toma darshan de la idea, en realidad no es que uno va a ver a Krishna como si Krishna fuera un objeto de nuestra visión, sino que es todo lo contrario, es Krishna el que nos está viendo a nosotros en ese momento. O sea, nosotros tenemos que adoptar esa actitud, digamos, o ese rol, ese sentido del ser, como alguien que es predominado, ser pasivo en ese aspecto. No sé si se entiende este punto. Es un punto sutil, pero es un cambio radical en la concepción que tenemos en relación a nosotros mismos. Porque en general, siempre la visión que uno tiene de la realidad es como que todo lo que existe, digamos, está al servicio mío, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, si yo veo esa puesta de sol, es para mí disfrute, estético, ¿no? Si yo veo esa vitrina, es para mí placer, todos esos pasteles que están ahí es para que yo disfrute de ellos. Siempre soy yo el centro de todo, ¿no? Y esa es la visión que se nos está instando que nosotros debemos cambiar, hacer un cambio de switch interno, donde ya no nos percibamos más como el controlador o el centro, ¿no es cierto?, de todo lo que existe, sino que nosotros somos lo observado, somos lo predominado. Es interesante este cambio, este giro. Y de esa manera entonces adoptamos esa posición de sirvientes, esa posición de no intervenir en la realidad, sino más bien contemplarla, volvernos contemplativos. Porque justamente la ecuanimidad tiene que ver con eso, ¿no? Con ser contemplativo, con ver desde una distancia, digamos, ¿no? Distanciarse, digamos, de los fenómenos, ¿no? De los fenómenos del mundo material y de esa manera no identificarse con ellos, no caer presa de, como decíamos antes, ¿no es cierto?, ni de la algarabía, ¿no?, el alborozo, por algo bueno o supuestamente una ganancia que nos llega, o no caer presa de la lamentación cuando uno pierde algo. Entonces la única forma de lograr eso es poder distanciarse de esos fenómenos. Pero para poder distanciarse de esos fenómenos, tenemos que tener ese cambio de visión de nosotros mismos, porque todo parte por el autoconcepto que uno tiene. De ahí, del autoconcepto, como un efecto en cadena, viene todo lo demás. Viene las actitudes que uno tiene en relación a la realidad, ¿no?, a los eventos que ocurren en la vida, hacia las personas. Todo tiene que ver con la autopercepción, con el autoconcepto que uno tiene. Si uno tiene el autoconcepto que es el centro,
Entonces naturalmente va a actuar pensando que todo es para su disfrute, va a tener una ansiedad por conseguir, por lograr, por obtener, ¿no es cierto? Se va a sentir el autor también. Entonces si no le dan el reconocimiento que supuestamente él cree que merece, porque él siente que es el autor, entonces está todo contaminado, digamos, por esa visión de ser el centro, ¿no? Y eso es lo que genera finalmente todo, las actitudes y los comportamientos, que están desvirtuados, ¿no? Pero si uno tiene este cambio, si uno cambia de visión y uno siente que uno es lo observado, que uno es lo predominado, entonces adopta esa actitud contemplativa, ¿m? Y puede mantenerse al margen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Puede desarrollar esa conciencia de testigo, ¿no? Esa conciencia que habla el capítulo 13 del Bhagavad Gita, Kshetrajya, ser un conocedor del campo de las actividades, un conocedor que está más allá, que no se involucra, ¿m? Porque esa es la realidad en el fondo. En el fondo sabemos que el alma nunca hace nada, el alma no se involucra. Es una falsa creencia. Es una creencia falsa el creer que está haciendo algo, de hecho, que está ejecutando algo, porque lo único que están ejecutando realmente son las tres modalidades de la naturaleza material que están actuando en las funciones del cuerpo. Entonces el alma siempre en la realidad es un observador, pero como se confunde, cree ser la autora de las actividades, como dice el Bhagavad Gita, que en realidad están siendo ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Es una confusión que tiene. Cree algo, una falsa creencia. Entonces, para poder salir de esa falsa creencia, uno tiene que renunciar a esa idea de que uno es el centro. ¿Mm? Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, hemos llegado al final, ¿no es cierto?, de esta charla del día de hoy. Muchas gracias por participar a todos los devotos presentes y nos estaríamos viendo entonces en una próxima oportunidad. Hare Krishna. Gracias, Madre, también a usted por la invitación. Haribol.